¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio de Diariamente con la Biblia en el programa de Reavivados por su palabra. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas en el estudio de la Biblia, así que pueda usted unirse a este estudio, pueda compartir también y juntos seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Así que cada uno de nuestros amigos, hermanos que en un momento os están conectando, bienvenidos a este espacio de reflexión del estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios, y hoy toca el capítulo número 137 del libro de los Salmos. Hoy toca el 137 y vamos a sacar lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Así que pedimos la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de levantarnos y comenzar las actividades de este día. Pedimos tu bendición para que nos des luz y entendimiento en el estudio de tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo número 137 habla de la cautividad, los resultados de la cautividad que sufrió el pueblo de Israel por la desobediencia, y ellos fueron entonces esclavos y fueron destruidas sus ciudades y fueron llevados a muchos a Babilonia. Y entonces hoy leeremos el capítulo 137. Dice la palabra de Dios, texto por texto, dice así, el resultado de la cautividad. Entonces dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, porque llegaron a un lugar desconocido, un lugar lejos de su patria, porque ellos fueron llevados, muchos fueron llevados prisioneros por Babilonia, que destruyó al pueblo de Israel. Los destruyó a través de Nabucodonosor y llevó cautivos. Y cuando ellos fueron a una tierra extraña, vieron la gran diferencia, lejos de su tierra, lejos de Dios, y solo en esa soledad se sentaban en los ríos de Babilonia, recordando los ríos que ellos tenían, aunque no eran los mejores, pero eran ríos que tenían ellos la libertad de ir. Y ellos se acordaban de las bendiciones que Dios les había dado cuando ellos estaban en su tierra. Recordaban las cosas lindas, recordaban cómo Dios tenía misericordia de ellos, recordaban cómo Dios los mantuvo a través del desierto, cómo Dios les dio victoria con los reyes y todo eso. Y al recordar todo eso, se sentaban a llorar. Bien, queridos hermanos, a veces cuando perdemos algo valioso, entonces nos damos cuenta de nuestros errores y de la cuán equivocada decisiones hemos tomado. Y así que, querido hermano, no sé cuáles son las bendiciones que Dios te esté dando y tú puedas aceptarla y corresponder a esas bendiciones antes que llegue la destrucción, antes que llegue la cautividad. Y entonces dice el versículo 2: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras ropas, nuestras arpas. Es decir, en lugar de, ya no querían cantar, porque estaban en una tierra extraña. La música y todo lo dejaron por un lado, en una tierra extraña que no valoraba lo que ellos cantaban, lo que ellos tocaban. Llegó a tal grado que colgaron sus arpas y solo se dedicaron a llorar y a lamentar por las consecuencias de la desobediencia. Y dice ahí, versículo 3, y los que no habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Decían, canten pues, canten para recordar, para escuchar esa música que cantábamos en Sión, que cantábamos en Jerusalén, tocábamos en Jerusalén. Ahora están en una tierra extraña. Y a veces
las oportunidades que Dios nos da no lo sabemos aprovechar. Y ahí en esa soledad, y vean lo que dice, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Quiénes? Los enemigos. Quizás no los pedían para, en realidad, ellos escuchar el tipo de música. Un comentarista dice que se los pedían para burlarse del tipo de música y de canto que ellos tenían. Y ellos pedían, exigían, canten, toquen, pero para burlarse o para tener eventos propios y ahí poner la música de ellos. Y entonces es muy triste y lamentable ahora estando cautivos, ellos no tenían el deseo de cantar y se los pedían, pero solamente para burlarse de su música de adoración a Dios. Qué triste es esto. Queridos hermanos, un día también el Señor vendrá para destruir, para exterminar. Y entonces tenemos que estar preparados antes que esa destrucción llegue. Y entonces dice ahí, versículo 4 dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y esa es la pregunta. Quizás podríamos decir que era para testificar, pero en ese momento eran para burlarse de ellos, de los cantos a Jehová. Y ellos decían, pues, ¿cómo vamos a cantar solo para divertir a esta gente pagana, a estos enemigos que nos destruyeron, a estos enemigos que exterminaron, a estos enemigos que se están riendo? Sé cómo vamos a cantar estos cantos, porque estos cantos eran dedicados solamente a Jehová. Ellos lo hicieron en su tiempo, pero le dieron la espalda y ahora están lamentando. Y entonces dice el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no me enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Dice, si no es Jerusalén, si no es delante de Dios, ¿para qué canto? Si no es para Dios, ¿para qué tengo que cantar? Y hermanos queridos, la nueva Jerusalén, Sión, es el trono de Dios que fue a preparar. Él mismo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Que nuestro anhelo sea alabar el nombre de Dios en este tiempo y al final cuando estemos en Sión. Que nuestros cantos sean con el único objetivo de honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque es asunto de alegría, de paz y de salvación. Y un día cantar con el Cordero el cántico de Moisés, el cántico de liberación. Pero para eso tenemos que hacerlo hoy, dedicarlo, cantarlo solamente en el nombre poderoso de Dios. Versículo 7 dice así, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decía arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Los hijos de Edom eran descendientes del pueblo de Israel, eran hermanos, pero sus propios hermanos, sus propios parientes querían ver destruido al pueblo de Dios. Quizás algún ser querido, cercano que tienes, quiere verte destruido, quiere verte exterminado, quiere verte lo peor que pueda pasarle en este mundo. Y resulta que a veces los más cercanos son los que desean lo peor. Y entonces dice, Edom quería ver arrasada al pueblo hasta los cimientos. Y cuando Babilonia llegó y arrasó con el pueblo, ellos se gozaron y se alegraron al ver al pueblo ahora dispersados, llevados como esclavos a Babilonia. Se rieron de sus propios hermanos, de sus propios parientes. Y todo esto Dios lo tiene en cuenta porque ellos decían arrasadla hasta los cimientos. Versículo 8 dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú hiciste. Porque todo lo que se hace aquí mismo se paga. Lo que tú siembras, eso cosechas, lo que dice la Biblia. Así como Jerusalén, así como Babilonia destruyó a Jerusalén, años más tarde Babilonia fue también destruida. Todo lo que hacemos, sembramos odio, cosecharemos odio.
Sembramos discordia, cosecharemos discordia. Sembramos desprecio, cosecharemos desprecio. Sembramos amor, cosecharemos amor. Sembramos respeto, cosecharemos respeto. Y esto, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará palabra de Dios. Esto es claro, es sencillo. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás sembrando con tus alrededores? ¿Qué estamos sembrando? Y dice la palabra de Dios, ellos también iban y fueron desolados año más tarde. Así como ellos lo hicieron, también ellos fueron desolados. Porque dice aquí, dichoso el que tomare y estrellare sus niños contra la peña. Todo lo que ellos hicieron, abrieron el vientre de las mujeres embarazadas y sacaban a los niños y se los tiraban en la peña, agarraban a los pequeños y los destruían delante de Dios como consecuencia de la rebelión del pueblo. Así como Babilonia hizo lo mismo, año más tarde también fue destruido. Y esta es la lección de esta mañana. ¿Qué sembramos? ¿Cuál es nuestro deseo hacia los que nos rodean? ¿A quién adoramos? Aquí nos llama la adoración, nos llama la atención a adorar solamente al único Dios verdadero. Por eso dice, dichoso el que tomare y estrellare sus niños contra la peña. Triste fin del pueblo. Un pueblo cautivo y las consecuencias en un lugar donde no era su tierra, abandonados, llorando la tristeza. Lejos de Dios es la consecuencia, querido hermano. Lejos de Dios solo es tristeza. Lejos de Dios es soledad. Ahí, aunque ellos estaban en uno de los mejores ríos de Babilonia, pero eso no les daba la felicidad. El dinero, la fama no te dará nunca la felicidad. Felicidad siempre lejos de Dios, te sentarás desolado, desolada, sola, sin ganas de vivir. Llega ese momento que no quieres nada con la vida, aunque estés rodeado de lujos. Ellos estaban rodeados de Babilonia, una ciudad que era muy próspera, una ciudad maravillosa. Sin embargo, estaban lejos de Dios, lejos de su patria. Querido hermano, no te alejes de Dios. El resultado solo será burla, será soledad y entonces sin ganas de vivir. La bendición es que aquí dice, alegría es estar en Sión. Gozo es estar en el seno de la presencia de nuestro Dios y un día lo adoraremos con Él por toda la eternidad. Viviendo con Él para siempre será un gozo tan maravilloso. Que Dios te bendiga. Jehová te bendiga y te guarde, dice la bendición. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en este día y guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana aquí mismo en Diariamente con la Biblia para seguir leyendo un capítulo más de la palabra de Dios. Bendiciones.